Hola a todos. ¿Cuánto va a durar la crisis económica? Es una pregunta que recibimos continuamente. ¿Cuánto va a durar este proceso de crisis económica que recuerda mucho la situación de 2008 o de 1992? Lo cierto es que esta crisis, si hacemos un análisis global de cómo va evolucionando, se diferencia mucho de las crisis pretéritas, de las crisis anteriores. ¿Por qué se diferencia esta crisis de las anteriores? Pues posiblemente por muchos factores, pero hay uno determinante. Las otras crisis aparecieron súbitamente, en un contexto económico definido, y sin embargo esta crisis está siendo avisada desde hace meses. Pero no por un canal de YouTube, como pueda ser este. Está siendo avisada por las entidades centrales que están provocando la crisis. Es decir, esto es tal cual suena. Si nosotros hacemos una valoración de lo que pasó en 2008, fue un caos económico motivado por una divergencia en cuanto al capital que se invertía en hipotecas, que comenzó en los Estados Unidos, y el valor real de lo que se estaba vendiendo. Esa disfunción hipotecaria, o llamémosla como queramos llamarla, la crisis hipotecaria brutal que definió 2008, dio lugar a una crisis que apareció de forma súbita, aunque en ciertos estamentos se conocía que aquello inexorablemente iba a pasar. Pero no fue avisada, fue consecuencia de una gestión, digamos que mala. Pero la crisis actual no es consecuencia de una mala gestión solamente. La crisis actual es consecuencia de la decisión que han tomado las estructuras centrales de echar un jarro de agua fría sobre la economía, frenar la economía para controlar la inflación. Pero tengamos en cuenta también que la inflación es el elemento base de control de las estructuras centrales. Y esto parece un galimatías, pero es así. ¿Qué hace la FED o qué hace el Banco Central Europeo? Fundamentalmente una cosa: controlar la inflación, poner un tope de inflación y que todo se vaya gestando por debajo de ese tope. Se le va de las manos la inflación, no establecen medidas agresivas en un principio, dejan correr la inflación hacia arriba y ahora generan una crisis brutal, frenando la economía, subiendo los tipos de interés del dinero. Y lo hacen de forma sistemática durante los últimos meses. Además, avanzan desde el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal Americana o el Banco Central Europeo. Viene una recesión. ¿Cuándo va a venir? Cuando ellos decidan que llegue. Evidentemente, la recesión es la consecuencia de las medidas que están adoptando para el control de la inflación. Y esas medidas nos llevan inexorablemente, como no puede ser de otra manera, a un frenazo económico brutal que va a meter en recesión a Europa, Estados Unidos y a otros países. Esto es la primera vez que pasa en los últimos 50 años. Las antiguas crisis no fueron anunciadas porque, hasta donde sabemos, no fueron provocadas por las estructuras centrales. Ahora las estructuras centrales anuncian lo que va a pasar porque están provocando lo que va a pasar. Y esto nos hace dar un salto más en el paradigma del funcionamiento de los grandes ciclos económicos. ¿Por qué hemos batido tantos récords? Que haremos un vídeo sobre los récords económicos de los indicadores que se han batido, por ejemplo la inflación o el precio de los combustibles. ¿Por qué se han batido todos esos récords, de máximo y de mínimo? Pues porque estamos viendo la muerte de un ciclo económico. La muerte de un ciclo económico que va acompañada de una serie de medidas que van a tomar y están tomando las estructuras centrales para enfriar la economía frente a ese colapso económico que tenemos encima y una nueva reordenación de todo el sistema en un nuevo gran ciclo económico. En medio de todo ello, pues está el ciudadano de a pie, que va a ser el que se va a empobrecer. Las estructuras centrales, los grandes bancos, ¿qué les va a pasar? ¿Van a sufrir? Yo apostaría a que van a salir más reforzados que antes. Pero es una apuesta personal. Esto no es un dogma de fe. Las estructuras centrales y los bancos en general van a salir más reforzados de esta crisis económica que antes. Todo aquel que tenga activos que pueda salir a comprar junto con las manos fuertes, esos van a salir reforzados de esta crisis, porque todas las crisis funcionan exactamente igual.
Pierde el que menos tiene, gana el que más posee. Y no hay más. Entonces, frente a la respuesta, ¿cuánto va a durar la crisis? Pues durará el tiempo que crean necesario las estructuras centrales y, por lo tanto, como la han provocado, sabrán en qué momento levantar el veto. Simplemente va a durar el tiempo que ellos estimen debe de durar. ¿Y para qué? Para facilitar un reordenamiento del ciclo económico. Así de claro. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.